La belleza abre puertas. Tú solo sirves para mantenerlas limpias. ¿Quién dejó entrar a la sirvienta? La voz de Lady Amara cortó el aire del gran salón como un látigo. Todas las miradas se volvieron hacia Elin, quien había tropezado accidentalmente derramando vino sobre la mesa principal del banquete. El sultán Rayán acababa de anunciar que elegiría esposa esa noche entre las 200 doncellas más hermosas del reino. Mujeres vestidas con sedas caras y joyas deslumbrantes llenaban el palacio, cada una compitiendo por convertirse en la próxima sultana. Y Elin, con su vestido marrón de algodón y sus manos callosas por el trabajo, acababa de arruinar el momento más importante de todas ellas. «Es una vergüenza», gritó otra noble mientras Elin intentaba limpiar el vino derramado con manos temblorosas. «¡Que alguien saque a esta campesina de aquí!». Las risas crueles llenaron el salón. Laila, su hermana mayor, miraba desde su mesa con una mezcla de vergüenza y satisfacción. Toda su vida había sido la hermosa, la especial, la que merecía atención. Elin solo era la sombra que limpiaba y cocinaba en silencio. «Perdón, perdón», susurraba Elin mientras retrocedía hacia las cocinas, sus ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. «No era mi intención». «¡Espera!». La voz del sultán Rayán resonó como un trueno en el salón. El silencio cayó instantáneamente. Todas las doncellas contuvieron el aliento. El gobernante más poderoso del reino se puso de pie, sus ojos oscuros clavados en la joven de vestido simple que intentaba desaparecer entre las sombras. «Tú», dijo caminando directamente hacia ella, mientras la multitud se apartaba como el mar rojo, la de las manos trabajadoras y la mirada gentil. Elin levantó la vista, confundida y aterrorizada. «¿Cómo te llamas?» «Elin, su majestad», apenas pudo susurrar. El sultán extendió su mano hacia ella como si fuera una princesa y no una sirvienta. «Elin», repitió su nombre como una promesa. «Quédate». Las doncellas más hermosas del reino observaban con horror creciente, mientras el hombre que todas querían conquistar ignoraba completamente su existencia. Esta historia de amor inesperado comenzó cuando alguien vio belleza donde otros solo veían una sirvienta. ¿Nos acompañas desde Estados Unidos, España, México, Chile o Argentina? Escribe tu país y cuéntanos si crees que el verdadero amor ve más allá de las apariencias. Pero para entender cómo llegamos aquí, debemos retroceder. En el reino de Samar, donde las montañas se alzan como guardianes eternos y los jardines florecen bajo el sol del desierto, existe una tradición que ha perdurado durante siglos. Cada 5 años, cuando el sultán decide que es tiempo de encontrar esposa, se organiza el gran banquete de las rosas, una celebración donde las familias más distinguidas del reino presentan a sus hijas más hermosas, esperando que una de ellas capture el corazón del gobernante y se convierta en la futura sultana. Este año, el sultán Rayán había cumplido 28 años. Y los consejeros del palacio no dejaban de recordarle la importancia de encontrar una esposa adecuada para asegurar la continuidad de la dinastía. Rayán era un hombre justo y respetado, conocido por su sabiduría en el gobierno y su generosidad hacia su pueblo. Sin embargo, también era conocido por su naturaleza reservada y su dificultad para encontrar una compañera que fuera más allá de la belleza superficial que las jóvenes nobles solían mostrar. Mientras los preparativos para el gran banquete se llevaban a cabo en el palacio, en una pequeña casa de adobe ubicada en los barrios más modestos de la capital, vivía la familia Nazari. Esta familia estaba compuesta por Hakim, un comerciante de telas de mediana edad que luchaba por mantener su negocio a flote, su esposa Zahra, una mujer que había crecido con la amargura de no haber nacido en una familia más acomodada, y sus 2 hijas, Laila, de 21 años, considerada una de las jóvenes más hermosas del barrio, y Elin, de 19 años,
cuya presencia parecía pasar desapercibida incluso dentro de su propia familia. Desde muy pequeña, Elin había aprendido que su lugar en el mundo era diferente al de su hermana. Mientras Layla recibía elogios constantes por sus grandes ojos verdes y su cabello sedoso, mientras su madre la peinaba con cuidado y le compraba las mejores telas que la familia podía permitirse, Elin crecía en las sombras de la casa, observando y aprendiendo en silencio. «Mira a tu hermana», le decía constantemente su madre mientras cepillaba el cabello dorado de Layla. «Aprende de ella. La belleza es lo único que puede sacar a una mujer de la pobreza. Tú tendrás que encontrar otra manera de ser útil». Elin nunca protestaba. Desde muy joven había desarrollado una naturaleza gentil y observadora que la llevaba a encontrar satisfacción en las tareas domésticas que otros consideraban mundanas. Mientras Layla practicaba su sonrisa frente al espejo de metal pulido de la familia, Elin se refugiaba en la pequeña cocina, donde había descubierto que tenía un talento natural para los condimentos y la preparación de alimentos. Su abuela, Sita, había sido cocinera en una casa noble antes de casarse, y antes de morir le había enseñado a Elin algunos secretos culinarios que habían pasado de generación en generación. La comida, le había dicho la anciana con sus ojos brillando de sabiduría, es el lenguaje del corazón. Quien cocina con amor alimenta más que el cuerpo. Elin guardaba esas palabras como un tesoro en su corazón, y durante los años que siguieron a la muerte de su abuela, perfeccionó sus habilidades culinarias en secreto, experimentando con las especias que su padre traía ocasionalmente de sus viajes comerciales, creando platos que llenaban la casa con aromas que hacían que los vecinos se detuvieran en la calle. Sin embargo, su familia rara vez notaba estos talentos. Para ellos, las habilidades domésticas de Elin eran simplemente una ventaja práctica que les ahorraba dinero y trabajo, no algo digno de reconocimiento o admiración. Cuando llegó la noticia de que el sultán Rayyan organizaría el gran banquete de las rosas, la casa de los Nazari se llenó de una actividad febril. Sara inmediatamente comenzó a planear cómo presentar a Layla de la mejor manera posible, gastando los pocos ahorros de la familia en un vestido nuevo y en las joyas más hermosas que podían permitirse. «Esta es nuestra oportunidad», repetía Sara una y otra vez, mientras cosía perlas en el vestido azul celeste de Layla. «Si Layla logra captar la atención del sultán, toda la familia será elevada. Podremos salir de esta pobreza para siempre». Hakim, aunque más prudente que su esposa, también alimentaba la esperanza de que su hija mayor pudiera cambiar el destino de la familia. Había visto cómo otras familias habían ascendido socialmente cuando una de sus hijas se casaba bien, y no podía evitar soñar con las posibilidades que se abrirían si Layla fuera elegida. Elin observaba todos estos preparativos desde su lugar habitual en las sombras. Ayudaba a coser, a planchar, a preparar los ungüentos que su hermana usaría para que su piel brillara, pero nadie esperaba que ella participara en el banquete como invitada. Su lugar estaba claramente definido. Era la hija que se quedaba en casa, la que mantenía todo funcionando mientras los demás perseguían sueños de grandeza. Sin embargo, 3 días antes del banquete, el destino intervino de una manera que nadie podría haber previsto. Yasin, el mayordomo mayor del palacio, apareció en el mercado donde Hakim tenía su puesto de telas, buscando urgentemente personal adicional para la cocina del palacio durante el gran evento. «Necesitamos ayudantes experimentados en la preparación de alimentos», explicó Yasin a un grupo de comerciantes reunidos. «El banquete será el más elaborado que el palacio haya organizado jamás. Habrá más de 200 invitados y nuestro personal habitual no será suficiente». Hakim, viendo una oportunidad de ganar dinero extra y quizás hacer conexiones útiles, se acercó al mayordomo.
Mi hija menor tiene experiencia en la cocina, dijo. Ha estado cocinando para la familia desde que era muy pequeña. Yasin examinó a Hakim con ojo crítico. ¿Es confiable? ¿Sabe mantener la discreción? En el palacio no toleramos chismes ni indiscreciones. Es muy discreta, aseguró Hakim, pensando en la naturaleza silenciosa de Elin. Trabajará duro y no causará problemas. Así fue como, sin que ella lo supiera hasta que llegó a casa esa tarde, Elin fue contratada para trabajar en las cocinas del palacio durante el gran banquete de las rosas. La noticia fue recibida con reacciones mixtas en la casa de los Nazari. Al menos será útil de alguna manera, comentó Sara con un suspiro, y el dinero extra nos vendrá bien para pagar las deudas del vestido de Laila. Laila, por su parte, apenas prestó atención a la noticia. Estaba demasiado ocupada ensayando las conversaciones elegantes que había estado practicando para impresionar al sultán. Elin, sin embargo, sintió una mezcla de nervios y emoción que no había experimentado antes. Sería su primera vez dentro del palacio, el primer momento en su vida en que saldría del pequeño mundo de su hogar para experimentar algo completamente nuevo. Aunque su papel sería el de una simple ayudante de cocina, la perspectiva de ver el famoso palacio desde adentro la llenaba de una curiosidad silenciosa. La noche antes del banquete, mientras su familia se acostaba temprano para estar frescos para el gran día, Elin se quedó despierta revisando mentalmente todo lo que sabía sobre cocina y servicio. Quería hacer un buen trabajo, no solo para cumplir con las expectativas, sino porque en lo profundo de su corazón sentía que esta podría ser la única oportunidad que tendría de demostrar que era capaz de algo más que simplemente existir en las sombras. Se levantó antes del amanecer. Se puso su vestido más sencillo pero más limpio, el de algodón marrón que había sido de su abuela, y se recogió el cabello castaño en una trenza simple y práctica. Sus manos, marcadas por años de trabajo doméstico, temblaron ligeramente mientras se las lavaba una última vez antes de salir de casa. Cuando llegó a las puertas del palacio junto con el resto del personal temporal, Elin se sintió abrumada por la magnificencia del lugar. Los muros de mármol blanco se alzaban hacia el cielo como montañas construidas por manos humanas, y los jardines que podía vislumbrar a través de las ventanas estaban llenos de flores que nunca había visto antes. Yasin los recibió en el patio de servicio y los dirigió hacia las cocinas, explicándoles sus tareas específicas. A Elin le asignaron trabajar bajo las órdenes de Yasir, la cocinera jefa del palacio, una mujer de mediana edad con manos expertas y una mirada que podía detectar inmediatamente si alguien sabía lo que estaba haciendo en una cocina. Tú, le dijo Yasir, después de observar a Elin trabajar durante las primeras horas, no eres como las otras muchachas que suelen venir aquí. Tienes manos de verdadera cocinera. Elin se sonrojó ante el cumplido, el primero relacionado con sus habilidades que había recibido en mucho tiempo. Mi abuela me enseñó, explicó suavemente. Decía que cocinar era importante. Tu abuela era sabia, respondió Yasir con una sonrisa. Hoy necesitaré que me ayudes no solo en la preparación, sino también en el servicio durante el banquete. Sabes moverte sin hacer ruido y observas las necesidades antes de que sean expresadas. Esas son cualidades raras. Mientras el día avanzaba y se acercaba la hora del banquete, Elin se sintió cada vez más cómoda en el ambiente de la cocina del palacio. Trabajaba con una gracia natural que impresionó incluso a los cocineros más experimentados, y su capacidad para anticiparse a lo que se necesitaba la convirtió rápidamente en una ayudante invaluable. Cuando finalmente llegó la hora de que las primeras invitadas comenzaran a arribar al palacio, Elin se cambió a un vestido de servicio proporcionado por el palacio, una túnica sencilla de color crema con una banda azul que identificaba al personal de servicio. Era simple,
pero estaba hecho de una tela más fina de la que había usado en toda su vida. Desde las ventanas de la cocina podía ver a las jóvenes nobles llegando en carruajes ornamentados, vestidas con sedas de colores brillantes y adornadas con joyas que brillaban bajo la luz del atardecer. Reconoció a algunas de las hijas de comerciantes ricos del mercado, transformadas para la ocasión en visiones de elegancia que parecían pertenecer a un mundo completamente diferente al suyo. También vio llegar a su propia hermana, acompañada por sus padres, y sintió una punzada de orgullo al ver lo hermosa que se veía Layla con su vestido azul y sus joyas prestadas. Su hermana caminaba con la confianza de quien sabe que es bella, y Elin esperó silenciosamente que este fuera realmente el día que cambiaría el destino de su familia. Cuando comenzó el banquete, Elin se encontró en un mundo que superaba todo lo que había imaginado. El gran salón del palacio era un espacio magnificente con columnas de mármol que se alzaban hacia techos pintados con escenas de jardines celestiales. Las mesas estaban cubiertas con manteles de seda bordados en oro, y los candelabros de cristal creaban una luz suave y cálida que hacía que todo brillara como si estuviera tocado por magia. El sultán Rayyan ocupaba el lugar de honor en una mesa elevada, vestido con túnicas de terciopelo negro bordadas en plata. Elin lo observó discretamente mientras servía agua y retiraba platos, notando que aunque era indudablemente apuesto y tenía una presencia imponente, había algo en sus ojos que parecía distante, como si estuviera buscando algo que no lograba encontrar entre toda la magnificencia que lo rodeaba. Una por una, las jóvenes nobles se acercaron a la mesa del sultán para ser presentadas. Cada una había ensayado sus palabras y sus gestos para este momento, y Elin pudo observar desde su posición de servicio cómo cada encuentro seguía un patrón similar. Sonrisas perfectamente practicadas, conversaciones llenas de elogios hacia el sultán y una obvia ansiedad por impresionar. Cuando llegó el turno de Layla, Elin sintió que su corazón se aceleraba. Su hermana se veía realmente hermosa bajo la luz de los candelabros, y cuando se acercó al sultán con una reverencia elegante, varios nobles murmuraron admiración por su belleza. «Es un honor conocerla, su majestad», dijo Layla con la voz suave y melodiosa que había estado practicando. «Su reino es afortunado de tener un líder tan sabio y generoso». El sultán la escuchó cortésmente, asintió con respeto e incluso sonrió ligeramente, pero Elin pudo notar que sus ojos mantenían la misma expresión distante que había observado durante toda la noche. Cuando Layla regresó a su mesa, lucía esperanzada, pero no completamente segura de haber causado el impacto que esperaba. La noche continuó con música, bailes y conversaciones elegantes, pero Elin estaba demasiado ocupada con sus tareas de servicio para prestar mucha atención a los entretenimientos. Se movía silenciosamente entre las mesas, rellenando copas, cambiando platos y asegurándose de que todos los invitados tuvieran todo lo que necesitaban. Era en estos momentos de servicio silencioso cuando Elin se sentía más como ella misma. No tenía que pretender ser alguien más, no tenía que competir por atención o reconocimiento. Simplemente podía enfocarse en hacer bien su trabajo, en cuidar de las necesidades de otros, en ser útil de una manera que le daba una satisfacción profunda y genuina. Sin embargo, lo que Elin no se daba cuenta era que alguien la había estado observando. El sultán Rayyan había notado a Elin desde el momento en que ella había entrado al gran salón. No era que hubiera algo particularmente llamativo en su apariencia, sino más bien lo contrario. Mientras todas las demás jóvenes parecían estar representando un papel, moviéndose con gestos calculados y sonrisas ensayadas, esta muchacha se movía con una naturalidad que la hacía casi invisible, y paradójicamente eso la hacía destacar ante sus ojos entrenados para observar. Rayyan había heredado el trono a los 25 años, después de la muerte prematura de su padre, y en los 5 años que había gobernado,
Había aprendido a leer a las personas con una precisión que a veces lo inquietaba. Podía detectar la ambición disfrazada de devoción, la codicia vestida de generosidad y las palabras dulces que escondían intenciones amargas. Por eso, cuando veía a alguien que parecía genuinamente desinteresado en impresionarlo, su atención se despertaba de inmediato. Durante toda la velada, mientras intercambiaba cortesías con las jóvenes nobles y sus familias, una parte de su mente había estado siguiendo los movimientos silenciosos de la muchacha del servicio. La había visto anticipar las necesidades de los invitados antes de que ellos mismos se dieran cuenta de lo que necesitaban. Cuando un anciano noble parecía tener sed, pero no quería interrumpir una conversación importante, ella aparecía discretamente a su lado con una copa de agua fresca. Cuando una joven derramó salsa en su vestido y se sonrojó de vergüenza, la muchacha del servicio estuvo ahí inmediatamente con un paño húmedo y unas palabras susurradas que tranquilizaron a la joven. Lo que más había llamado la atención de Rayán era la expresión en el rostro de la muchacha mientras trabajaba. No había resentimiento por estar sirviendo mientras otras disfrutaban del banquete. No había envidia en sus ojos cuando miraba los vestidos elegantes o las joyas costosas. Había una especie de paz serena en su expresión, como si hubiera encontrado propósito y satisfacción en el acto mismo de cuidar de otros. Ahora, mientras la noche avanzaba hacia su conclusión, Rayán se encontró haciendo algo que no había planeado. Se levantó de su asiento en la mesa principal y comenzó a caminar lentamente por el salón, supuestamente para mezclarse con sus invitados, pero en realidad para acercarse a la muchacha misteriosa. Elin estaba en ese momento cerca de una de las mesas laterales recogiendo discretamente platos vacíos cuando sintió una presencia a su espalda. Se volteó y se encontró cara a cara con el sultán. Por un momento se quedó completamente inmóvil, con los platos todavía en sus manos, sin saber si debía hacer una reverencia, huir o simplemente desaparecer en el suelo. «Disculpe la interrupción», dijo Rayán con una voz más suave de la que había usado durante toda la noche. «¿Podría preguntarle su nombre?» Los platos casi se escurrieron de las manos de Elin. Nunca en su vida había estado tan cerca de alguien tan importante, y ciertamente nunca había esperado que el sultán le dirigiera la palabra directamente. Pudo sentir que las conversaciones cercanas se detenían y que varios pares de ojos se volvían hacia ellos. Yo soy Elin, su majestad», logró susurrar, haciendo una reverencia torpe mientras intentaba mantener los platos equilibrados. «Solo soy parte del personal de servicio. No quise molestarlo». «No me ha molestado en absoluto», respondió Rayán, y había algo en su tono que hizo que Elin se atreviera a levantar la mirada por primera vez. Los ojos del sultán eran más amables de lo que había esperado, aunque también había en ellos una intensidad que la hacía sentir como si él pudiera ver directamente en su alma. De hecho, quería felicitarla por su trabajo esta noche. Elin parpadeó confundida. «¿Felicitarme, majestad?» «He estado observando cómo cuida de mis invitados», continuó Rayán. «He visto cómo anticipa sus necesidades, cómo ayuda sin que se lo pidan, cómo hace que se sientan cómodos sin llamar la atención hacia usted misma. Es un talento poco común». El sonrojo que cubrió las mejillas de Elin era tan profundo que podía sentir el calor irradiando desde su piel. Nunca había recibido un elogio tan específico, y mucho menos de alguien cuya opinión podría cambiar el destino de reinos enteros. «Solo hago mi trabajo, majestad», murmuró. «No es nada especial». «Ahí es donde se equivoca», dijo Rayán con una sonrisa pequeña pero genuina. «Lo que usted hace no es simplemente trabajo, es cuidado. Hay una diferencia». Mientras esta conversación se desarrollaba, Elin era dolorosamente consciente de que se habían convertido en el centro de atención no deseada.
Podía sentir las miradas sorprendidas de los nobles, escuchar los murmullos de confusión, y más específicamente, podía ver desde el rabillo del ojo a su propia familia observando la escena con expresiones de asombro absoluto. Laila, en particular, parecía estar luchando entre el orgullo de que su hermana estuviera recibiendo atención del sultán y la confusión de por qué el sultán estaba hablando con una sirvienta cuando había pasado la noche entera conociendo a potenciales esposas nobles. «Majestad», dijo Elin, su voz apenas audible por encima de su propia ansiedad, «yo realmente no soy como las demás señoritas aquí esta noche. No soy bella como ellas, no tengo su educación o su gracia, solo puedo cuidar de su mesa, nada más». Era en ese momento que el gran salón pareció caer en un silencio completo. Incluso los músicos, que habían estado proporcionando una banda sonora suave para la velada, parecían haber pausado en anticipación de lo que vendría después. Rayán estudió el rostro de Elin por un momento que se sintió como una eternidad. En sus ojos había una vulnerabilidad tan honesta, una falta de pretensión tan completa, que era como un golpe directo al corazón. Aquí estaba una joven que había sido enseñada a creer que su único valor estaba en lo que podía hacer por otros, que no tenía derecho a esperar nada para sí misma. «Ya cuidas algo más importante», dijo finalmente, su voz clara y llevando a cada rincón del salón silencioso. Elin levantó la mirada, sus ojos llenos de confusión genuina. «¿Qué cosa, mi señor?» «Mi corazón». Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de shock que se extendieron por todo el salón. Los murmullos comenzaron inmediatamente, un zumbido bajo de voces sorprendidas y conversaciones urgentes. Algunos invitados intercambiaron miradas incrédulas, otros se inclinaron hacia adelante en sus asientos para asegurarse de haber escuchado correctamente. La familia de Elin se había quedado completamente inmóvil. Su madre, quien había pasado la noche entera preocupándose por si Elin estaba cumpliendo adecuadamente con sus deberes de servicio, ahora la miraba como si nunca antes la hubiera visto. Su padre, que había estado conversando con otros comerciantes sobre oportunidades de negocio, había dejado caer su copa y estaba mirando la escena con la boca ligeramente abierta. Y Laila parecía estar experimentando una gama completa de emociones en cuestión de segundos. Sorpresa, confusión y algo que podría haber sido una mezcla de orgullo y envidia. Pero Elin apenas era consciente de las reacciones a su alrededor. Todo su mundo se había reducido al espacio entre ella y el sultán, a las palabras que acababa de escuchar y que su mente luchaba por procesar completamente. «Su Majestad», susurró, «yo no entiendo». Rayán se acercó un paso más, y ahora estaban lo suficientemente cerca como para que pudiera hablar en un tono que solo ella pudiera escuchar claramente, aunque el silencio en el salón significaba que muchos podrían captar sus palabras. «He pasado esta noche entera conociendo a mujeres que quieren ser admiradas», dijo suavemente. «Mujeres que han ensayado cada palabra, cada gesto, cada sonrisa para tratar de ganar mi favor. Y mientras tanto, usted ha estado aquí, no pidiendo nada, no esperando nada, simplemente cuidando de otros porque es quien usted es». Los platos en las manos de Elin temblaron ligeramente, y Rayán, notándolo, gentilmente se los quitó y los puso en una mesa cercana antes de tomar sus manos en las suyas. «Elin», dijo, usando su nombre con una familiaridad que envió ondas de shock a través de los observadores, «¿me permitiría conocerla mejor?» Era una pregunta simple, pero ambos sabían que llevaba implicaciones enormes. En el contexto de esta noche, en este lugar, con todos estos testigos, no era simplemente una invitación a conversar. Era una declaración de interés que podría cambiar el curso de vidas enteras. Elin miró sus manos unidas. Después levantó la vista hacia los ojos del sultán.
Había algo en su expresión que le decía que esta no era una decisión que él estaba tomando a la ligera, que no era un capricho momentáneo o una crueldad elaborada. Había sinceridad en sus ojos, una calidez que la hacía sentir, por primera vez en su vida, como si alguien la estuviera viendo realmente. Yo, sí, Majestad, respondió finalmente, su voz apenas un susurro, pero llevando una determinación tranquila que sorprendió incluso a ella misma. La sonrisa que cruzó el rostro de Ryan transformó completamente su expresión. La formalidad real se desvaneció por un momento, dejando solo a un joven que había encontrado algo que no sabía que había estado buscando. Entonces, dijo, soltando una de sus manos pero manteniendo la otra firmemente en la suya, ¿le gustaría caminar conmigo por los jardines del palacio? Me temo que este salón se ha vuelto un poco ruidoso. Era verdad. Los murmullos habían crecido en volumen hasta convertirse casi en un rugido de conversaciones excitadas. Los invitados estaban claramente luchando entre la etiqueta que demandaba discreción y la curiosidad abrumadora sobre lo que estaba presenciando. Mientras Ryan guiaba a Elin hacia las puertas que daban a los jardines, ella pudo escuchar fragmentos de conversaciones. ¿Vieron eso? El sultán está cortejando a una sirvienta, pero ella ni siquiera es noble. ¿Cómo es posible? ¿Qué van a decir las otras familias? Esto es sin precedente. Tal vez es solo una distracción. Seguramente no puede ser serio. Pero había algo en la manera en que Ryan mantenía su mano, en la firmeza de sus pasos mientras la guiaba lejos del salón, que le decía a Elin que él era muy serio indeed. Y mientras caminaban hacia los jardines iluminados por la luna, dejando atrás el mundo de expectativas y tradiciones que había definido toda su vida hasta ese momento, Elin se permitió, por primera vez, imaginar un futuro que nunca había soñado que fuera posible. Los jardines del palacio se extendían ante ellos como un tapiz de sombras plateadas y susurros perfumados. La luna llena bañaba los senderos de mármol pulido, convirtiendo cada fuente en un espejo líquido que reflejaba las estrellas. El aire nocturno llevaba el aroma de jazmines y rosas damascenas, mezclándose con el dulce perfume de los naranjos que bordeaban los caminos principales. Ryan caminaba lentamente, ajustando su paso al de Elin, quien aún parecía estar procesando la irrealidad de la situación. Sus dedos permanecían entrelazados, y él podía sentir la ligera tensión en su mano, como si ella estuviera lista para despertar de un sueño en cualquier momento. ¿Ha estado antes en estos jardines?, preguntó suavemente, rompiendo el silencio que se había asentado entre ellos. Elin negó con la cabeza, sus ojos moviéndose constantemente para absorber cada detalle del espacio que la rodeaba. No, Majestad, los sirvientes. Nosotros usamos los pasajes internos del palacio. Estos jardines son para... ¿Para quién?, la animó gentilmente cuando ella se detuvo. Para personas importantes, terminó en voz baja, y luego se sonrojó como si hubiera dicho algo inapropiado. Ryan se detuvo completamente, girándose para enfrentarla. En la luz de la luna podía ver la expresión en su rostro, una mezcla de asombro y algo parecido al miedo, como si estuviera transgrediendo alguna ley fundamental del universo simplemente por estar aquí. Elin, dijo, y había una firmeza en su voz que la hizo levantar la vista hacia él. Usted es importante. Las palabras fueron dichas con tal convicción que ella sintió algo moverse en su pecho, como si una puerta que había estado cerrada toda su vida hubiera sido gentilmente empujada para abrirse. «No entiendo por qué me dice eso», susurró. «No soy nadie especial. Soy la hija de un panadero. Vengo de una familia que apenas puede permitirse enviar comida a la mesa real para ocasiones como esta. No tengo educación formal. No sé leer poesía o tocar instrumentos musicales como las otras jóvenes que han venido esta noche». «¿Y eso la hace menos valiosa?», preguntó Ryan.
su voz llevando una curiosidad genuina. Por supuesto que sí, respondió automáticamente como si fuera la cosa más obvia del mundo. Las mujeres como yo existimos para servir a las mujeres como ellas. Esa es la manera en que funciona el mundo. Rayan estudió su rostro por un largo momento, viendo no solo la belleza sutil que había captado su atención inicialmente, sino algo más profundo. La manera en que ella había aceptado completamente un lugar en el mundo que otros habían definido para ella, sin cuestionar si ese lugar era justo o correcto. ¿Puedo contarle algo sobre mi infancia?, preguntó finalmente. Elin asintió, sorprendida por la pregunta. Era extraño. Un sultán pidiendo permiso para hablar con ella, como si su opinión importara. Cuando era muy joven, comenzó Rayan, reanudando su camino lento por el sendero. Mi padre solía llevarme en viajes por el reino. Decía que un buen gobernante necesitaba conocer no solo el palacio, sino también las aldeas, los mercados, las casas donde vive la gente común. Recuerdo una ocasión cuando tenía tal vez 8 años, visitamos un pequeño pueblo en las montañas donde había habido una sequía terrible. Se detuvieron junto a una fuente circular, donde el agua caía suavemente desde una escultura de bronce de un fénix con las alas extendidas. Rayan se sentó en el borde de la fuente y después de un momento de hesitación, Elin hizo lo mismo, manteniendo una distancia respetuosa entre ellos. La cosecha había fallado, continuó, y muchas familias estaban pasando hambre. Mi padre había venido para organizar la distribución de granos desde los almacenes reales, pero yo era demasiado joven para entender completamente lo que estaba sucediendo. Solo sabía que la gente se veía triste y cansada. Rayan pausó, recogiendo agua de la fuente en su palma y observando cómo se filtraba entre sus dedos. Había una mujer allí, probablemente de la edad de mi madre en ese momento, que se acercó a donde estábamos distribuyendo los suministros. Llevaba a un niño pequeño en sus brazos y tenía otros 2 agarrados de su falda. Cuando llegó su turno para recibir granos, mi padre le preguntó cuántos miembros tenía su familia. Ella contó en voz alta: su esposo, ella misma, los 3 niños y su suegra anciana que vivía con ellos. Elin escuchaba atentamente, preguntándose hacia dónde se dirigía la historia. Pero cuando el administrador fue a darle la ración correspondiente para 6 personas, ella se detuvo, continuó Rayan. Dijo que había una familia vecina, un viudo con 4 hijos, que no había podido venir porque el menor estaba enfermo con fiebre. Pidió si podía recibir una ración más pequeña para que pudiera llevar algo de comida a esa familia también. Rayan miró directamente a Elin. Esa mujer estaba literalmente pasando hambre. Sus propios hijos estaban delgados por la falta de comida y aún así estaba pensando en cómo podía ayudar a otros que estaban en una situación similar o peor. ¿Qué hizo su padre?, preguntó Elin suavemente. Le dio el doble de la ración normal, sonrió Rayan. Y esa noche, mientras estábamos acampando en la posada del pueblo, me explicó algo que nunca he olvidado. Me dijo que acababa de conocer a verdadera realeza, no el tipo que viene de títulos o nacimiento, sino el tipo que viene del carácter. Esa mujer, dijo, tenía el corazón de una verdadera reina. Elin sintió algo cálido expandiéndose en su pecho, pero también una confusión creciente. Esa es una historia hermosa, Majestad, pero no entiendo por qué me la cuenta. ¿No?, preguntó Rayan, y había algo gentilmente divertido en su voz. Elin, esta noche he observado a docenas de mujeres que han sido entrenadas desde la cuna para actuar como reinas. Han aprendido a caminar correctamente, a hablar con elegancia, a manejar conversaciones políticas complejas. Cualquiera de ellas podría decorar un trono muy bien. Hizo una pausa permitiendo que sus palabras se asentaran. Pero usted, continuó,
Sin ningún entrenamiento, sin ninguna educación formal sobre protocolo real, instintivamente ve cuando alguien necesita agua antes de que se la pidan. Se asegura de que los platos estén perfectamente acomodados, no porque alguien la esté observando, sino porque se preocupa por hacer las cosas bien. Cuando ese joven noble tropezó y derramó vino sobre sí mismo temprano en la noche, usted fue la única persona que se movió inmediatamente para ayudar a limpiarlo, sin pensar en si era o no su trabajo hacerlo. Elin parpadeó, sorprendida. ¿Usted vio eso? Vi eso y muchas otras cosas pequeñas, asintió Ryan. Vi cómo se aseguró de que la anciana madre de Lord Qasim tuviera una silla cómoda cuando notó que estaba luchando por mantenerse de pie durante los discursos. Vi cómo discretamente reorganizó los platos de frutas para que fueran más fáciles de alcanzar para las personas mayores. Vi cómo, cuando uno de los otros sirvientes jóvenes parecía abrumado, usted tranquilamente se hizo cargo de parte de su carga de trabajo, sin hacerle sentir mal por ello. Con cada ejemplo que daba, Elin se sentía más y más expuesta, como si Ryan hubiera estado viendo directamente en su alma durante toda la noche sin que ella se diera cuenta. Esos, dijo Ryan firmemente, no son los actos de alguien insignificante. Esos son los actos de alguien que nació para cuidar de otros. Y un reino, Elin, necesita ser cuidado. El silencio que siguió fue pesado con implicaciones. Elin sintió como si el mundo familiar que había conocido toda su vida estuviera cambiando de forma fundamental a su alrededor. Las reglas que había aceptado como inmutables, sobre quién tenía valor, sobre cuál era su lugar, sobre lo que era posible para alguien como ella, de repente parecían menos sólidas. «Pero yo no sé nada sobre ser una reina», susurró finalmente. «¿Y cree que yo sabía algo sobre ser un sultán cuando heredé el trono a los 20 años?» Preguntó Ryan con una sonrisa. «¿Cree que alguien nace sabiendo cómo gobernar un reino? Pero usted fue educado para eso», protestó Elin. «Tuvo maestros, entrenamiento. Tuve maestros que me enseñaron sobre leyes y economía y diplomacia», concordó Ryan. «Pero nadie me enseñó la lección más importante de todas. Cómo ver realmente a mi pueblo, cómo cuidar de ellos no como súbditos, sino como familia. Eso lo aprendí de mi padre, quien lo aprendió observando a personas como esa mujer en el pueblo de montaña, personas como usted». Ryan se puso de pie y extendió su mano hacia ella. Después de un momento de hesitación, Elin la tomó y se levantó también. «¿Le gustaría que continuáramos caminando?», preguntó. «Hay algo más que me gustaría mostrarle». Mientras caminaban más profundo en los jardines, pasaron por secciones temáticas que habían sido diseñadas por jardineros maestros durante generaciones. Había un jardín de hierbas donde crecían plantas medicinales y culinarias, un jardín de rosas con variedades que habían sido importadas de kingdoms lejanos, y un huerto donde árboles frutales habían sido cuidadosamente entrenados en formas artísticas. «¿Sabe qué tienen en común todos estos jardines?», preguntó Ryan mientras se detenían para admirar un árbol de granadas cuyas ramas habían sido entrenadas para crecer en una espiral perfecta. Elin estudió los alrededores, tratando de entender qué buscaba que viera. «Todos requieren cuidado constante», dijo finalmente. «Exactamente», asintió Ryan. «Un jardín puede ser diseñado por el arquitecto paisajista más brillante del mundo, pero si no es cuidado día a día por alguien que entiende lo que cada planta necesita, que nota cuando algo está mal antes de que sea obvio para otros, que se preocupa lo suficiente como para hacer los pequeños ajustes que mantienen todo floreciendo, entonces incluso el diseño más perfecto eventualmente se convierte en un desierto». Se detuvieron en el centro de lo que claramente era la joya de los jardines. Un espacio circular rodeado por columnas de mármol blanco, en cuyo centro había un estanque reflectante perfecto. Árboles de cerezo habían sido plantados de manera que sus ramas se arquearan sobre el agua,
y pétalos rosa pálido flotaban en la superficie como pequeñas embarcaciones. «Un reino», dijo Ryan suavemente. «Es como un jardín muy, muy grande». Elin se dio cuenta de que estaba reteniendo la respiración. La implicación de sus palabras era tan enorme que su mente se resistía a procesarla completamente. «Majestad», comenzó, pero él gentilmente la interrumpió. «Ryan», dijo. «Mi nombre es Ryan, y me gustaría mucho que lo usara». «Ryan», repitió ella, y el nombre se sentía extraño en su lengua. Demasiado familiar, demasiado íntimo para alguien como ella dirigirse a alguien como él. «No puedo... Esto no puede estar sucediendo realmente. Personas como yo no tenemos conversaciones como esta con personas como usted». «¿Y por qué no?», preguntó Ryan, y había un desafío genuino en su voz. «Porque...» Elin luchó por encontrar las palabras para explicar algo que había sido tan fundamental para su entendimiento del mundo que nunca había necesitado articularla antes. Porque así es como funcionan las cosas. Hay un orden, hay roles, hay reglas. Hay reglas, concordó Ryan. Pero ¿quién hizo esas reglas y quién decidió que no podían ser cambiadas? Elin lo miró, sintiéndose como si estuviera parada al borde de un precipicio muy alto. Todo en su educación, en su experiencia de vida, le decía que se alejara del borde, que regresara a la seguridad de lo conocido. Pero había algo en los ojos de Ryan, algo en la manera en que había hablado con ella toda la noche, que la hacía querer dar un paso más hacia el abismo. «¿Qué está sugiriendo exactamente?», preguntó en voz baja. Ryan tomó ambas de sus manos en las suyas, girándose para enfrentarla completamente. En la luz de la luna, con los pétalos de cerezo cayendo gentilmente a su alrededor y el sonido suave del agua moviéndose en el estanque, el momento sintió como si hubiera sido suspendido fuera del tiempo normal. «Estoy sugiriendo», dijo, su voz clara y firme, «que me gustaría conocerla mejor, mucho mejor. Estoy sugiriendo que veo en usted algo que he estado buscando sin saber que lo estaba buscando. Estoy sugiriendo que las reglas que dicen que alguien como usted no puede estar con alguien como yo, tal vez necesitan ser examinadas más de cerca». El corazón de Elin latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Pero la gente, ¿qué dirán? ¿Qué dirán sus consejeros? ¿Los nobles? ¿Mi familia? ¿Le importa más lo que digan otros? ¿O lo que sienta en su propio corazón?, preguntó Ryan gentilmente. Era una pregunta imposible, porque Elin nunca había sido enseñada a consultar su propio corazón sobre nada importante. Toda su vida había sido sobre hacer lo que otros esperaban, sobre cumplir el rol que otros habían decidido para ella. «No sé», susurró honestamente. Nunca nadie me ha preguntado qué siento sobre algo que importa realmente». La expresión en el rostro de Ryan se suavizó aún más. «Entonces, tal vez», dijo, «ese podría ser un buen lugar para empezar». Elin cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar dentro de sí algo que nunca había buscado antes: su propia voz. Cuando los abrió, Ryan seguía allí, esperando pacientemente, sin presionarla. «Tengo miedo», admitió finalmente. «Toda mi vida me han dicho que mi lugar está en las sombras, sirviendo, siendo útil pero invisible. Y ahora usted, Ryan, me está pidiendo que imagine algo completamente diferente». «No le estoy pidiendo que imagine nada», respondió él con ternura. «Le estoy pidiendo que sienta. ¿Qué siente cuando está conmigo?» Elin respiró profundamente, permitiéndose por primera vez en su vida ser completamente honesta sobre sus propias emociones. «Me siento vista», dijo lentamente. «No como una sirviente o como alguien que está en el lugar equivocado, sino como si fuera suficiente exactamente como soy. Me siento como si mis pensamientos importaran, como si lo que tengo que decir valiera la pena escuchar». «Porque así es», dijo Ryan firmemente, «y eso no es algo que yo le esté dando, eso es algo que usted siempre ha tenido, solo que nadie más se había molestado en verlo.
Un sollozo inesperado escapó de la garganta de Elin. No de tristeza, sino de algo más complejo. Alivio, gratitud y una especie de dolor por todos los años en los que se había convencido de que no merecía ser vista de esa manera. Ryan la atrajo gentilmente hacia él y ella permitió que la abrazara mientras lloraba contra su pecho. Él no trató de detener sus lágrimas o de decir palabras reconfortantes. Simplemente la sostuvo, una mano acariciando suavemente su cabello, mientras ella liberaba años de dolor silencioso. «¿Pero y si no soy suficiente?», murmuró contra su túnica cuando finalmente pudo hablar. «¿Y si descubre que me equivoqué? ¿Que realmente no soy más que una sirvienta que no sabe su lugar?» Ryan se separó lo suficiente para poder mirarla a los ojos, sus manos gentiles en sus mejillas. «Elin», dijo, y había tal certeza en su voz que ella se sintió obligada a escuchar. «Esta noche, cuando la vi cuidando de mis huéspedes, no vi a una sirvienta. Vi a alguien con un corazón tan grande que naturalmente se extiende para cuidar de otros. Vi gracia en movimiento, vi bondad sin artificio. Vi exactamente el tipo de persona con la que querría compartir mi vida y mi reino». «Su reino», repitió ella, y la enormidad de lo que él estaba sugiriendo la golpeó de nuevo. «Ryan, yo no sé nada sobre gobernar. No sé sobre protocolo o política o... ¿Sabes sobre la gente?», preguntó él. «Sí», respondió sin hesitación. «¿Sabes sobre justicia, sobre compasión, sobre ver las necesidades de otros antes que las propias?». «Sí», dijo de nuevo con más confianza. «Entonces sabe todo lo que necesita saber para empezar. El resto se puede aprender». Permanecieron así por un largo momento, mirándose el uno al otro en la luz plateada de la luna. Finalmente, Elin habló. «Si digo que sí, si acepto explorar lo que esto podría ser, ¿qué pasará mañana con mi familia, con las otras candidatas que vinieron esperando ser elegidas?» Ryan sonrió, y ella pudo ver que había estado esperando exactamente esas preguntas. «Mañana», dijo, «le pediré formalmente que me haga el honor de convertirse en mi esposa, en público frente a la corte, para que no haya dudas sobre mis intenciones o sobre el respeto que le tengo. Sus padres serán honrados como los futuros suegros del sultán, y su familia nunca más conocerá la preocupación financiera. Y las otras mujeres serán enviadas de regreso a sus hogares con regalos apropiados y la explicación de que he encontrado lo que estaba buscando. Algunas se sentirán heridas, sin duda, pero prefiero una herida honesta a una vida de engaño». Elin asintió lentamente. La honestidad de su respuesta la tranquilizó más que cualquier promesa romántica podría haberlo hecho. «Habrá quienes digan que usted está cometiendo un error», dijo, «que debería casarse con alguien de noble cuna, con conexiones políticas útiles». «Déjeme contarle algo sobre los nobles y sus conexiones políticas», dijo Ryan, y por primera vez esa noche escuchó un edge de algo más duro en su voz. «He pasado años navegando sus juegos, sus alianzas cambiantes, sus lealtades que se venden al mejor postor. He visto cómo tratan a aquellos que consideran por debajo de ellos, y he decidido que prefiero construir mi reino sobre fundaciones de bondad genuina que sobre los cimientos movedizos de la ambición política. Pero un sultán necesita alianzas. Un sultán necesita el amor y la lealtad de su pueblo», la corrigió. «Y esas cosas no se pueden comprar con matrimonios políticos. Se ganan tratando al pueblo con justicia y respeto. Se ganan teniendo una reina que entienda lo que significa trabajar duro, lo que significa preocuparse por el bienestar de otros, lo que significa que cada persona en el reino importa». Sus palabras pintaron una imagen de un futuro que Elin nunca había soñado para sí misma. No solo un futuro en el que fuera amada y valorada como mujer, sino uno en el que pudiera hacer una diferencia real en las vidas de otros. «Ryan», dijo finalmente, «hay algo que necesitas saber sobre mí». Él asintió, animándola a continuar. «Toda mi vida,
Cuando he visto injusticia o sufrimiento, he querido hacer algo al respecto. Cuando veo a niños en las calles sin suficiente comida, o mujeres mayores que no tienen a nadie que las cuide, o trabajadores tratados cruelmente por sus empleadores, algo dentro de mí se enciende. Pero nunca he tenido el poder o la posición para hacer algo más que pequeños gestos de bondad. ¿Y si tuviera ese poder?, preguntó Ryan suavemente. Entonces lo usaría, respondió ella sin vacilar. Lo usaría todos los días para hacer la vida mejor para aquellos que han sido olvidados o ignorados. Ryan tomó sus manos de nuevo, y esta vez cuando habló, su voz llevaba el peso de una promesa solemne. Eileen de la casa de cocina, dijo, me haría el honor de convertirse en mi esposa, mi compañera y mi cogobernante. Me ayudaría a construir un reino donde cada persona sea valorada, donde la justicia fluya como agua y donde el poder se use para servir en lugar de para dominar. El corazón de Eileen se sintió como si fuera a explotar de emoción. No solo le estaba pidiendo que fuera su esposa, le estaba pidiendo que fuera su socia en la tarea de hacer del mundo un lugar mejor. Sí, susurró y luego más fuerte, sí, acepto. Ryan la levantó del suelo y la hizo girar, ambos riendo con alegría pura. Cuando finalmente la bajó, sus rostros estaban a centímetros de distancia. ¿Puedo besarla?, preguntó. Por toda respuesta, Eileen cerró la distancia entre ellos. Su primer beso fue suave, dulce, lleno de promesa. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. ¿Ahora qué?, preguntó Eileen. Ahora, dijo Ryan, volvemos adentro y les digo a todos que he tomado mi decisión. Y mañana comenzamos el resto de nuestras vidas. El salón principal del palacio aún bullía de conversación cuando Ryan y Eileen regresaron. Las candidatas restantes se habían agrupado en pequeños círculos, especulando sobre por qué el sultán había desaparecido tan abruptamente. Los padres intercambiaban miradas nerviosas, y los consejeros parecían cada vez más inquietos. La familia de Eileen estaba agrupada en una esquina, claramente fuera de lugar entre la finery de los otros huéspedes. Su madre lucía ansiosa, retorciéndose las manos, mientras su padre mantenía una expresión cuidadosamente neutra. Cuando Ryan entró con Eileen a su lado, el salón gradualmente se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ellos, y Eileen pudo sentir el peso de cada par de ojos evaluándola, juzgándola, preguntándose por qué el sultán había regresado con la sirvienta. Ryan se dirigió al centro del salón, llevando a Eileen con él. Su presencia comandaba atención sin esfuerzo, y pronto todos los presentes estaban mirándolo expectantemente. «Estimados huéspedes», comenzó, su voz clara y resonante, «los he reunido aquí esta noche con el propósito de elegir una esposa. Es una decisión que he tomado muy seriamente, sabiendo que mi elección no solo afectará mi propia felicidad, sino el futuro de nuestro reino». Un murmullo de anticipación recorrió la multitud. Esta noche he tenido la oportunidad de conocer a muchas mujeres extraordinarias. He sido impresionado por su belleza, su inteligencia y su gracia. Cualquier hombre sería afortunado de llamar a cualquiera de ellas su esposa. Las candidatas se enderezaron, cada una esperando escuchar su nombre. Sin embargo, continuó Ryan, he aprendido esta noche que lo que mi corazón y mi reino necesitan no es necesariamente lo que esperaba encontrar. Sus ojos buscaron los de Eileen, y ella le dio un pequeño asentimiento de ánimo. He encontrado en una sola persona todas las cualidades que estaba buscando: bondad genuina, sabiduría práctica, gracia bajo presión, y un corazón que naturalmente se extiende para cuidar de otros. He encontrado a alguien cuya primer instinto es servir, no ser servida. Alguien que ve las necesidades de otros antes que las propias. La tensión en el salón era palpable ahora. Varias de las candidatas intercambiaron miradas confusas. Por lo tanto,
dijo Rayán, su voz elevándose para llenar el salón. Es mi gran honor y alegría anunciar que he elegido a Elin como mi futura esposa y reina. El silencio que siguió fue completo y absoluto. Durante un momento que se sintió como una eternidad, nadie se movió, nadie respiró. Luego, como una piedra arrojada en un estanque tranquilo, las ondas de shock comenzaron a extenderse por el salón. Voces se elevaron en sorpresa, indignación, confusión. La sirvienta. Esto es una broma. ¿Qué de nosotras? ¿Cómo puede una plebeya convertirse en reina? Pero a través de todo el tumulto, la voz de Rayán se mantuvo firme y clara. Elin no es solo mi elección personal, declaró. Es la elección correcta para nuestro reino. En ella veo el tipo de liderazgo que este país necesita. Liderazgo que proviene del servicio, no del privilegio. Liderazgo que entiende las luchas del pueblo común, porque ha vivido esas luchas. La madre de Elin había comenzado a llorar, aunque Elin no podía decir si eran lágrimas de alegría o de shock. Su padre parecía estar luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Lord Harkan, uno de los consejeros más veteranos, se adelantó. «Majestad», dijo, su voz tensa con desaprobar apenas controlado. Seguramente debe considerar las implicaciones de tal decisión. La reina debe ser alguien que pueda navegar las complejidades de la política real, alguien con las conexiones apropiadas. Consejero Harkan, interrumpió Rayán, y aunque su tono permaneció cortés, había acero debajo de la superficie. Está sugiriendo que soy incapaz de juzgar lo que mi reino necesita. Por supuesto que no, Majestad, se apresuró a responder Harkan. Solo estoy sugiriendo que tal vez necesita tiempo para considerar completamente. He tenido toda la noche para considerar, dijo Rayán firmemente, y mi decisión es final. Una de las candidatas, una joven hermosa llamada Lady Celeste, cuya familia tenía vastas propiedades comerciales, se adelantó. Sultán Rayán, dijo, y su voz tembló ligeramente. ¿Qué de aquellas de nosotras que vinimos con esperanza en nuestros corazones? Que vinimos porque creímos que tal vez podríamos ser lo que usted estaba buscando. Rayán se volvió hacia ella, y Elin pudo ver compasión genuina en sus ojos. Lady Celeste, dijo gentilmente, lamento cualquier dolor que mi decisión pueda causarle a usted o a cualquiera de las otras damas. Esa nunca fue mi intención. Usted es una mujer extraordinaria y algún día hará muy feliz a algún hombre afortunado, pero mi corazón ha tomado su propia decisión y no puedo fingir que es otra cosa. Pero una sirvienta, insistió Lady Celeste. ¿Cómo puede alguien sin educación, sin entrenamiento en los protocolos reales, sin conocimiento de statecraft, gobernar junto a usted? Fue Elin quien respondió, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su propia voz. «Tiene razón», dijo dirigiéndose no solo a Lady Celeste, sino a toda la sala. «No tengo educación formal en statecraft. No sé sobre protocolos reales o diplomacia internacional, pero sé sobre trabajo duro, sé sobre sacrificio, sé lo que significa preocuparse por el bienestar de otros antes que el propio». Su voz se hizo más fuerte mientras continuaba. Sé lo que es pasar hambre porque no hay suficiente comida en la mesa. Sé lo que es trabajar hasta que las manos sangren, porque la familia depende de cada moneda que pueda ganar. Sé lo que es ser ignorada, despreciada, tratada como si fuera invisible. Miró directamente a Lady Celeste. Y debido a que sé esas cosas, también sé que hay miles de personas en este reino que viven esas realidades todos los días. Personas que nunca han tenido a nadie en el poder que entendiera sus luchas o se preocupara por sus necesidades. El salón se había quedado en silencio de nuevo, pero esta vez era un silencio diferente. Las personas estaban escuchando realmente. «No pretendo tener todas las respuestas», continuó Elin, «pero prometo que pasaré cada día de mi vida tratando de aprender, tratando de crecer, tratando de ser digna de la confianza que el sultán ha puesto en mí, y prometo que nunca olvidaré de dónde vengo
o para quién gobierno. Cuando terminó de hablar, pudo escuchar sus propios latidos del corazón en el silencio que siguió. Luego, lenta y deliberadamente, Rayyan comenzó a aplaudir. Después de un momento, otros se unieron. No todos, pero suficientes. El padre de Elin se adelantó, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. «Majestad», dijo, su voz áspera por la emoción. «Mi familia estamos más honrados de lo que las palabras pueden expresar. Elin es una buena muchacha, una muchacha trabajadora. Hará todo lo que pueda para servirle bien». «Gracias», respondió Rayyan solemnemente. «Sé que la han criado bien. Su bondad y su carácter son evidencia de eso». Las siguientes horas pasaron en una mezcla de felicitaciones, despedidas y un sinnúmero de detalles prácticos que necesitaban ser organizados. Las candidatas no seleccionadas fueron acompañadas a habitaciones para la noche, con la promesa de que partirían por la mañana con regalos apropiados para compensar su viaje. Algunas fueron graciosas en la derrota, otras menos. Los padres de Elin fueron instalados en habitaciones que eran más lujosas de lo que habían visto en toda su vida, sus cabezas aún girando por el giro extraordinario que sus vidas habían tomado. Finalmente, cuando el palacio se había tranquilizado para la noche, Rayyan acompañó a Elin a la habitación que había sido preparada para ella. Era magnífica, con una cama que podría haber alojado a toda su familia, tapices que contaban historias de reyes y reinas del pasado y una vista de los jardines del palacio iluminados por la luna. «¿Es real?», preguntó Elin suavemente, tocando los ricos tejidos de las cortinas de la cama. «Es muy real», respondió Rayyan, «aunque entiendo por qué puede sentirse como un sueño». Elin se volvió para enfrentarlo, y en la luz suave de las velas pudo ver la profundidad del amor en sus ojos. «Rayyan», dijo, «prometo que no la defraudaré. Prometo que trabajaré todos los días para ser digna de esto, para ser digna de usted». Él se acercó a ella, tomando sus manos en las suyas. «Elin», dijo gentilmente, «usted ya es digna, no porque se haya ganado el derecho a través del trabajo duro, aunque lo ha hecho, no porque haya demostrado su valor esta noche, aunque lo ha hecho. Es digna simplemente porque es quien es». Se llevó una de sus manos a sus labios y la besó suavemente. «Descanse bien esta noche», dijo. «Mañana comienza nuestra nueva vida juntos y tengo la sensación de que será extraordinaria». Después de que se fue, Elin se sentó en el borde de la magnífica cama, aún apenas capaz de creer que no era un sueño elaborado. Pensó en su pequeña habitación en casa, con su colchón delgado y su única manta. Pensó en las mañanas que se levantaba antes del amanecer para comenzar las tareas del día, en las noches que se quedaba dormida con las manos doloridas del trabajo. Pero más que eso, pensó en las conversaciones que había tenido con Rayyan esa noche, en la manera en que él había visto en ella cosas que ni siquiera sabía que tenía, en las posibilidades que se extendían ante ella ahora como un camino iluminado por las estrellas. Por primera vez en su vida se sintió como si estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. La boda se celebró un mes después y fue como ninguna otra en la historia del reino. En lugar de una ceremonia privada para nobles, Rayyan insistió en que fuera una celebración pública, abierta a cualquiera que quisiera venir. Las calles estaban llenas de gente común, comerciantes y artesanos, granjeros y sirvientes, todos queriendo presenciar el matrimonio de su sultán con una de los suyos. Elin llevaba un vestido que había sido diseñado especialmente para ella, hermoso pero no ostentoso, elegante pero accesible. Más importante que cualquier finery era la alegría que irradiaba, la confianza que había crecido en ella durante las semanas de preparación. Rayyan había sido cierto en su palabra. Había trabajado con ella cada día, enseñándole sobre la historia del reino, sobre sus leyes y costumbres, sobre los desafíos que enfrentaba el país.
Pero más que eso, había escuchado sus ideas, valorado sus perspectivas, tratándola como una verdadera socia desde el principio. Juntos habían comenzado a planear reformas que harían que el poder del gobierno fuera más accesible al pueblo común. Sistemas para asegurar que las voces de los trabajadores fueran escuchadas en disputas con empleadores. Programas para proporcionar educación a niños cuyas familias no podían pagar tutores privados. Protecciones para los ancianos y los enfermos. Mientras intercambiaban votos en los escalones del palacio, con miles de sus súbditos mirando, Elin sabía que estaba prometiendo mucho más que amor personal. Estaba prometiendo servir, liderar, y nunca olvidar las lecciones que había aprendido en los años antes de que su vida cambiara para siempre. «Con este anillo», dijo Rayyan, deslizando la banda dorada en su dedo, «prometo amarte, respetarte y gobernar junto a ti con sabiduría y compasión». «Con este anillo», respondió Elin, su voz clara y firme, «prometo amarte, apoyarte y servir a nuestro pueblo con cada fibra de mi ser». Cuando se besaron, los vítores del pueblo se elevaron como una ola, lavando sobre ellos con la fuerza del océano. Y así fue como Elin, que había comenzado la vida como una sirvienta invisible en la casa de cocina, se convirtió en reina. No porque hubiera nacido para ello, sino porque había vivido de una manera que la preparó para ello. Y bajo su reinado, el reino de Samjar floreció como nunca antes, porque finalmente tenía líderes que entendían que el verdadero poder viene no de gobernar sobre otros, sino de servirlos. Los años pasaron, y las historias de la reina Elin se extendieron mucho más allá de las fronteras de Samjar. Se hablaba de la mujer que había transformado un reino no a través de la fuerza o la política, sino a través de la bondad, la sabiduría práctica y un corazón que nunca había olvidado lo que significaba ser una de los olvidados. Y en las noches tranquilas, cuando el trabajo del día estaba hecho, Rayyan y Elin a menudo caminaban por los mismos jardines donde se habían enamorado por primera vez, recordando la noche que cambió todo y planificando el futuro que continuarían construyendo juntos, una vida a la vez.